Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 7 de marzo del año 2022, esto es Panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén, a un día justamente de celebrar el Día Internacional de la Mujer, en el que tenemos una cita muy importante. Mañana a partir de las 5 de la tarde en directo desde Concafé entrevistaremos a María Jacoba Salinas Bonillo de la Universidad de Almería. Se desplaza precisamente para esa entrevista dentro del proyecto Mujeres 10 Creativamente Sostenibles. Será a partir de las 5 de la tarde de mañana. Hoy también tenemos a una mujer, a una investigadora en nuestro programa Panel de Expertos y Expertas. Ella es Rocío Quijano López, es responsable del grupo de investigación curricular y didáctica de las ciencias experimentales. Con ella vamos a repasar diferentes cuestiones relacionadas con este ámbito, en compañía de José Antonio Ruiz Eliche, en las labores técnicas, en nuestro community manager Roberto Torres, y también Alberto Fernández de Nova Ciencia, quien ya nos da, de alguna forma nos revela cuáles serán los elementales que repasaremos y que además abordaremos a lo largo de este programa. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La formación de profesorado, investigación sobre el desarrollo de competencias profesionales, la tecnología educativa y también la identidad del profesional docente son las líneas de trabajo principales del grupo de investigación curricular y didáctica de las ciencias experimentales. Dirigido por Rocío Quijano, este grupo se ha especializado también en educación ambiental con la elaboración y puesta en valor de itinerarios didácticos por el patrimonio medioambiental. Además, también participa en el desarrollo de herramientas tecnológicas para la didáctica de las ciencias experimentales. Hoy, su directora estará con nosotros en Panel de Expertos para contar más sobre el trabajo de este grupo de investigación. Pues efectivamente, con nosotros aquí en el estudio, en la radio de la Universidad de Jaén, Rocío Quijano López. Escuchamos ya este indicativo a modo de entradilla y hablamos con nuestra experta del día. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Pues casi 5 son los minutos que pasan de la 1 de la tarde, panel de expertos y expertas en la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén, en directo 103.9 dial FM, uniradio.ujaen.es, si nos siguen a través de nuestra página oficial. Lo decíamos en la introducción, en la presentación. Hoy nuestra experta es Rocío Quijano López, responsable del grupo de investigación curricular y didáctica de las ciencias experimentales. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Bienvenida y muchísimas gracias a ti. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Si te parece, partimos como siempre solemos hacer, con una, casi semblanza de lo que ha sido el recorrido de este grupo de investigación a lo largo de estos años. No sé cuánto tiempo lleváis en activo. Aproximadamente unos 10 casi 17 años. 17 años. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para la gestión eficiente de un grupo de investigación? Bueno, lo primero es tener iniciativas y definir claramente propuestas para emprender acciones de investigación. Saber dialogar y escuchar es fundamental. Eso va a permitir que se asuman propuestas que no son las tuyas propias. Entonces, para poder continuar con ellas, generar equipos de trabajo, fomentar el respeto hacia otros compañeros y hacer cumplir los acuerdos adoptados es importante, porque en los acuerdos somos muchos miembros, no siempre todo el mundo es unánime. No es que haya diferencias, pero sí es cierto que puede opinar, pues yo considero que quizás se podría conceder tal dotación dando prioridades, ¿no? Entonces es fundamental el que se respeten esos acuerdos.
tienes que ser firme en las acciones respaldadas por esos acuerdos adoptados, ¿no? Y favorecer que se puedan cubrir las necesidades de cada uno de los miembros cuando necesitan apoyo, siempre en la medida de lo posible. Hay personas que tienen más posibilidades de dotación económica por otras entidades y hay personas que están iniciándose, y entonces el grupo está ahí para respaldarlos y que inicien su andadura en el mundo de la investigación y de la universidad. Bueno, son conceptos universales casi, ¿no? El respeto, el consenso, el seguimiento individualizado. Supongo que a ti como persona, no solo como profesional dentro del ámbito de la investigación, sino, como digo, como persona, toda esta experiencia te estará enriqueciendo mucho, ¿verdad? Mucho. Son muchos años. De hecho, iniciamos esta andadura. No solo fue propuesta mía, sino que fue un grupo de investigadores que nos sumamos y de hecho yo no fui la primera responsable, sino que fue una decisión unánime que fuese otra persona, que es Miguel Pérez Ferra. En la actualidad ya no está aquí en la universidad. Y después ya continué yo, aproximadamente hace cerca de 8 o 10 años, cuando yo empecé. Entonces, la verdad es que somos un equipo muy grande, de profesionales muy grandes. Algunos están consolidados, otros son nobles, y ello enriquece muchísimo tanto mi vida personal como la profesional, porque te van aportando muchísimo conocimiento, y no solo conocimiento, te van aportando humanidad. Y eso es fundamental. Yo creo que la profesión en la que estamos no podemos olvidar esa línea, que es la humanidad que te aportan ellos. Entonces aprendes de las personas que te rodean, de su quehacer, de su experiencia, a veces de la iniciativa de personas jóvenes, es fundamental también. Y evidentemente se aprende de las bondades de aquellos que configuran lo que yo considero una familia, que es nuestro grupo de investigación. Uh-huh. Bueno, son varios, tú lo has dicho, los nombres y apellidos de los miembros que integráis este grupo de investigación curricular y didáctica de las ciencias experimentales. ¿Quiénes sois? Vamos a ver, somos, sabes que en SICA, lo que es la plataforma que hay de investigadores en Andalucía, dividen entre lo que son miembros y colaboradores. Entonces, miembros tenemos a 20 personas, somos 20 personas, 14 de los cuales somos doctores y 6 son titulados superiores. Y luego colaboradores hay 4 que son una profesora que pertenece a la Universidad de Oviedo, un profesor que pertenece a da Guarda, en Politécnico de Educación Superior en Portugal, otra profesora que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás en Morelia, México, y últimamente, en el último mes, en los últimos 5 meses se ha sumado el profesor Pérez Ferra, porque él estaba como miembro, pero al jubilarse pasa su condición a colaborador. Puede seguir investigando, de hecho está investigando un miembro muy activo, pero pasa y cambia su figura. Hablamos de proyección, si te parece, de visibilidad. Hablamos sobre actividad en congresos, en seminarios, en reuniones científicas, tanto aquellos en las que habéis participado como incluso, infiero que también dinamizando algunas otras, ¿no? Organizando algunas incluso aquí en la Universidad de Jaén. Sí. Hemos organizado algunos seminarios internacionales, congresos internacionales sobre competencias, en los que participaban no solo miembros de la universidad, sino que participaban, por ejemplo, también profesionales de enfermería, participaban profesores de Canadá. Se trasladaron desde allí aquí y lo preparábamos conjuntamente. Hemos preparado también seminarios o congresos internacionales sobre identidad profesional, que colaboramos diferentes universidades de México, de los 2 estados que he mencionado antes, junto con la Universidad de Málaga. Y luego, pues, yo considero que la visibilidad a nivel de congresos de comunicaciones científicas es bastante significativa, ya que de algunas de las relaciones establecidas en esos congresos pues nos ha llevado a realizar trabajo de colaboración con otros países, como he dicho antes, con Canadá, con Portugal, con México, con Argentina, con Italia y varios más, ¿no? Y sobre todo con diferentes universidades españolas, que son también muy importantes, no podemos obviarlas, evidentemente. Tenemos una rutina de iniciación en el grupo, que es cuando se incorpora un nuevo miembro. Lo más
factible para esa persona a medida que se va formando es comenzar con trabajos de investigación que se difunden en convenciones o en congresos científicos, ¿no? De divulgación científica, y entonces se inician ahí para luego posteriormente pasar a lo que es la elaboración de artículos y publicaciones en libros. Entonces eso sí que lo tenemos establecido por una razón, porque son más cortos, es más breve, se permite de un trabajo que ya se ha iniciado relativamente en un periodo breve de tiempo realizar un trabajo científico que se puede divulgar a través de lo que son los congresos. Pero estos nuevos miembros en esta, digamos, política, entre comillas, que seguís, ¿colaboran en esa investigación o son portavoces o altavoces de los resultados? Colaboran. Y además de forma activa. O sea que no es que se diga, bueno, pues voy a introducir en este trabajo a esta persona, no. Siempre se tiene un papel. Por regla general procuramos que todo el mundo tenga algún papel en las comunicaciones que son de más de un autor, y además se difunden en diferentes idiomas, como ha sido evidentemente el español, el inglés, el francés y el portugués. De momento esos idiomas. Rocío, has citado un concepto, el de identidad profesional, hablando sobre un congreso, un seminario, así a modo casi de recuerdo, aunque indagaremos un poquito más adelante acerca de ello, pero por anticiparnos un poco ese concepto, la definición. ¿Una definición quieres o un concepto? Sí, contextualizar. Bueno, la identidad profesional es lo que identifica en este caso estamos hablando de identidad profesional docente. Identifica a un profesor, su evolución, su historia, desde que él tiene la primera conciencia de que quiere ser profesor hasta que lo llega a realizar. Entonces, todo ese bagaje, toda esa historia, todas esas personas que han influido en él o circunstancias personales que han influenciado en ese individuo, cómo se plasman y qué concepto tiene él de profesor. Y eso es lo que constituye la identidad profesional docente. Qué curioso y cuántas cosas se pueden comentar acerca de esto, ¿no? Porque quien más o quien menos, los y las docentes, siempre tenemos en mente aquellos profesores que tuvimos a lo largo de en nuestros no solo estudios de carrera, sino también en el colegio, en el instituto. Y se suele decir que nos quedamos siempre con los mejores, ¿no? Tratamos de emular aquellos modelos y recelar un poco o distanciarnos de aquellos otros, ¿no? Suele ser así el caso, ¿no? Sí, influyen muchas más cosas. Eso puede ser el detonante, pero influyen muchas más cosas, porque la concepción que tú tengas de lo que es un profesor va a influir en tu formación personal y profesional. Entonces, esa formación es la que hace que tú, en el momento que vas a dar clase, seas como eres y des lo que tienes que dar o lo que piensas que tienes que dar. Entonces eso repercute en que tú te formes más en técnicas, en aspectos didácticos, en aspectos curriculares, en formación de otros temas, como puede ser aprender tecnología, el uso de la tecnología que está ahora tan de moda, en que leas más, estudies más, te formes en cursos, consultes con personas que consideras expertas, y le escribes o las llamas por teléfono si tienes la posibilidad. Entonces eso influye muchísimo. Yo el otro día hablaba con una alumna que está haciendo magisterio, brillante, una alumna de sobresaliente y además muy entregada, muy dedicada a lo que es la docencia, le encanta. Entonces decía, en mi caso la gente intentaba desanimarme, porque yo estaba convencida de que quería ser profesora y me decían que como tenía buenas notas era un desperdicio. Dice, yo considero que es la profesión más importante. Digo, pues sí, pues tiene razón. Es la más importante porque es la que va a dar lugar al resto de profesionales. Y dependiendo de cómo tú seas en el aula, eso se va a reflejar en tus estudiantes, en tus alumnos. Y entonces eso no todo el mundo lo entiende. Entonces, todo eso es lo que constituye la identidad profesional. No vale cualquier persona para ser profesor, lleva mucho más detrás. La docencia, que es algo evidentemente, como tú decías, Rocío, transversal. Yo aquí me gustaría preguntarte, aunque nos salgamos un poquito de guión, ¿crees realmente que un profesor o una profesora puede precisamente despertar la vocación de un docente de repente?
Sí, pero tiene también que tener una condición personal. Por supuesto que sí, hay muchísimas personas que son docentes y que un día despertaron la vocación de otros terceros. Eso por supuesto que sí, pero luego ya dependiendo de de la concepción que tú tienes de ser profesor, eso te va a llevar a que tú te formes como un buen profesor. Por supuesto que sí influye eso, influye la familia, el entorno, las amistades y tus creencias personales. Y circunstancias que pueden frustrar, ¿no? Una vocación. O pueden favorecerlas. Las dos cosas. Hablemos, si te parece, aún dentro de lo que es la estructura del grupo de investigación que diriges, hablemos sobre producción científica. Evidentemente es pedirte un esfuerzo de síntesis muy grande, el que destaques algunas de las publicaciones eminentes o más importantes, pero no sé, ¿cuál subrayarías? O digamos así, a modo de panorámica. A ver, tú date cuenta que somos 20 y tantas personas, 24. Destacar muchas. Yo te puedo decir que publicamos en revistas JCR, en Scopus, evidentemente en otras revistas, porque no hay por qué menospreciarlas, tienen la misma difusión o más que otras, y con un panel de expertos que revisan también tan preparados como puede estar en la otra, sino que el estar en un nivel u otro de consideración a nivel institucional implica que han sufrido o que han sobrepasado unos pasos administrativos. ¿Vale? Aplaudo esto que estás comentando, porque son muchos los investigadores que lo dicen fuera de micrófono, justamente al terminar el programa aquí en Panel de Expertos, y yo aplaudo esto que acabas de comentar. Es que es una realidad y entonces no podemos obviarla. Entonces, el problema es que se ha convertido en un sistema cruel de análisis o de evaluación, y eso tenemos que limitarlo un poquito. Tenemos que compensarlo con nuestro propio pensamiento. Es decir, nuestras acciones van dirigidas a publicar, a difundir conocimiento. Si solamente determinadas personas pueden publicar en esas revistas, ¿qué pasa con los demás? Con ese conocimiento que se genera, ¿dónde está? Entonces yo creo que es fundamental. Es cruel que una revista te diga, usted no ha citado a la propia revista. Eso es cruel. Y dirigir. Entonces limita mucho la difusión también. Un sistema que quizás, y disculpa, Rocío, que hurgue un poco en la herida, que a veces depende también de cuestiones meramente pecuniarias, es decir, pagar por publicar. Pues vamos a ver. Antiguamente, yo como llevo tantos años, se pagaba o te suscribías a las revistas. Es una manera de pago. En la actualidad se critica, sí, pero a lo mejor lo critican las personas que tienen mucha facilidad para publicar en otro tipo de revistas que no se necesita pago. Yo pienso que si la revista es buena, si el sistema de evaluación es abierto y es adecuado, no tiene por qué ser criticable. Aquella persona que dispone de medios para poder publicar a él, pues bienvenido sea. Pero yo pienso que lo que hay que buscar es la calidad de los artículos que se publican en esa revista, no otras cosas. Háblanos sobre algún proyecto de investigación en el que hayáis colaborado, alguno que precisamente hayáis vosotros lanzado, alguno que tengáis en mente, varios, ¿verdad? A ver, hay bastantes. Yo te puedo decir, no te voy a mencionar los que hemos estado desde antes del 2005, que es cuando se creó este grupo, pero a partir de 2005 pues tenemos proyectos financiados desde el Ministerio, por ejemplo el Instituto de Estudios Jienenses, lo que es la AWIP, te digo algunos, por ejemplo, desde el Ministerio, pues uno se titula Actitudes del profesorado de ESO respecto al desarrollo de aptitudes profesionales generales en alumnos. Por ejemplo, proyectos financiados en la UCUA, que tenemos varios, que es del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades. Como sabes, eso se inició a partir del año 2000, cuando empezó todo este tema a promoverse sobre el desarrollo de competencia a nivel universitario.
Ahí hay también varios proyectos en los que se participó por diferentes miembros del grupo. Evidentemente, el grupo ha ido creciendo, ¿no? Entonces, no todos podían participar. Desde el Instituto de Estudios Jienenses, pues algo más local, como es en la provincia de Jaén, que es el estudio del cambio actitudinal en el alumnado de educación primaria en la provincia de Jaén, a través de acciones formativas relacionadas con educación ambiental. Otro que participamos todas las universidades andaluzas de I+D+I, cómo mejorar la enseñanza elemental del medio, de conocimiento del medio natural. Hasta el 2019 hemos tenido uno activo que es evaluación y desarrollo de 2 competencias genéricas en estudiantes de primer año del grado de maestro en educación primaria. Y personalmente muy orgullosa porque ha generado muchas publicaciones en JCR y Scopus, eso que está tan valorado, y en otras revistas. Por ejemplo, un libro que compendia todos los resultados y el análisis del proyecto en la editorial Graó. Un monográfico en Educación Siglo XXI, que también está muy bien situada, y además fue calificado, que es el mayor orgullo que tenemos, por el Ministerio como de excelencia. Y eso lo dio el Comité Evaluador de Seguimiento de Proyectos. Como tú sabes, Julio, desde el Ministerio hay un comité evaluador y escoge una serie de proyectos para luego defender las actuaciones que se están realizando en el proyecto. Defender presencialmente ante un comité de expertos, que son realmente duros. Y entonces el que se calificase como excelencia pues fue, la verdad, un gran orgullo para el responsable de ese proyecto y los miembros que estábamos trabajando en él. Luego hay, como te he dicho antes, numerosos proyectos de la ECI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y se ha realizado con países hispanoamericanos y del Atlas africano. Muchísimos proyectos de innovación. Otro, que es la UIP, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, es también un orgullo porque se ha construido, se ha elaborado, se ha confeccionado una red a nivel iberoamericana y su sede está la sede de la UIP está en Salamanca y participamos en esa red, pues me parece que son unos 25 universidades que corresponden a 13 países. Y entonces muy muy importante, es un proyecto que se ha llevado a cabo y que se ha logrado, fue valorado muy positivamente y que continúa en la actualidad. Y por ejemplo, de ahí están surgiendo muchísima gente que está viniendo a nuestras universidades de intercambio, están surgiendo muchísimos congresos de divulgación científica y entonces es importante. Y luego en mente ya solicitados, pues evidentemente, proyectos a las diferentes convocatorias que hay, a las del Ministerio, proyectos de innovación, la ECIS, la última convocatoria que hubo, y ya lo que hay más en mente que no se ha plasmado todavía, pues ya son las siguientes convocatorias, que será FEDER, etcétera. Pues qué bien explicado, ¿verdad? Y cuán al detalle todos estos proyectos. 13 horas 25 minutos aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Hoy nuestra invitada Rocío Quijano López, responsable del grupo de investigación curricular y didáctica de las ciencias experimentales. Vamos a ya, ¿verdad?, aterrizar, Rocío, en los conceptos. Antes hablábamos acerca de identidad profesional. Ahora, pues a partir de los descriptores y la definición de este grupo de investigación, te voy a preguntar sobre el concepto de investigación curricular. ¿Qué es? Vamos a ver, cuando nos referimos a lo que es la investigación curricular, lo hacemos en aquellos aspectos que definen las áreas de conocimiento con las que se trabaja en el aula. Entonces, en ese sentido, se abordan aspectos ontológicos, que es la naturaleza de las disciplinas que la integran, y aspectos epistemológicos, relativos a métodos disponibles para trabajar en esas materias. Entonces, en función de la naturaleza de las disciplinas, los modos más adecuados para proceder a su conocimiento por parte del alumnado. Eso es lo que es investigación curricular. Y así, pues, que ellos puedan adquirir competencias para poder aplicarlas y desarrollarlas el día de mañana, ¿no? Cómo se evalúa a los alumnos, no solo en aspectos instructivos, sino también en toda su integridad.
¿vale? Y así como formar al profesorado para gestionar lo que hemos dicho. Y esto es aplicable a cualquier materia, a cualquier ámbito. A cualquier materia, a cualquier ámbito. Eso es investigación curricular. Lo puedes aplicar a ingeniería, lo puedes aplicar a, pues no sé, a biología, a matemáticas y en nuestro caso a la formación del profesorado, magisterio. Y de alguna forma, y hablando un poco sobre todo esto que hemos pasado, sufrido y que todavía lamentablemente pues trae cola. ¿La investigación curricular ha sufrido algún tipo de cambio o algún tipo de innovación o ha habido algún tipo de adelanto, descubrimiento con esta adaptación que hemos tenido en los tiempos de la pandemia? Más que la investigación curricular sería en el ámbito de la didáctica, en aplicar los métodos que utilizamos para el aula. Entonces es diferente. Cuando nosotros nos referimos a investigación curricular estamos hablando de valores, de competencias, de objetivos, de intenciones educativas o finalidades educativas. Y cuando hablamos de algo que se está aplicando en el aula estamos hablando de didáctica. Entonces, en cuanto a la aplicación de la didáctica, ha habido un cambio. Ya se utilizaba, por ejemplo, tenemos las universidades clásicas a distancia, ya lo aplicaban. Lo que pasa es que ha habido una dimensión mayor, que incluimos ahora el vídeo, incluimos la acción directa y el contacto directo, que es la videoconferencia con el estudiante. Entonces, claro que ha habido un cambio, ha habido una adaptación, por ejemplo, a la hora de elaborar, de realizar prácticas, no de elaborar, sino de realizar prácticas. No es lo mismo estar presencialmente con un grupo de estudiantes más reducido en un sitio, en un aula, bien llámese laboratorio, llámese aula, me da igual, a tener lo que hacer y tú motivarlos para que ellos lo realicen contigo, orientándolos, pero a distancia. Eso es muy complicado. Entonces sí ha habido unas nuevas implementaciones que son eso, la utilización de la tecnología en todo su campo, en toda su amplitud, toda su extensión, y eso ha repercutido también en la formación del profesorado. Es decir, el profesor se tiene que implicar para poder formarse y dar todo lo que tiene que dar en esos cambios didácticos. Sobre eso quería preguntarte precisamente, ¿cómo abordáis la formación del profesorado en el grupo de investigación? Bueno, vamos a ver. Esto primero hacer una aclaración, ¿vale? Y es que desde hace unos 30 años aproximadamente se ha deconstruido un poco la ciencia didáctica. Entonces, cambiando su realidad ontológica y haciendo del profesorado meros implementadores de lo indicado, ¿no? Instalando la educación en un realismo un poco imaginario, es decir, aplicando ideas que se te van ocurriendo, pero sin un estudio previo y sin una fundamentación. Entonces, esa circunstancia ha dado lugar que las ciencias, precisamente de Internet, las realicen las funciones que le son propias a la ciencia científica y la ciencia didáctica, y no se considere un sentido ético, ¿vale? Hemos visto casos que se vuelven en nuestra contra cuando te graba un alumno y lo publica sin tu permiso. Eso es falta de ética o poca moral. Entonces, todo eso ha ido cambiando un poco y hay que ir dirigiendo también a lo que es el estudiante y, por supuesto, al profesor. Tiene que ser un profesor que se le dé autoridad en el sentido de que se le respete. Entonces, a veces se confunde el ser dictador con autoridad y no es eso. Entonces, a la hora de formar al profesor tenemos que abordar muchos campos. Tanto lo que es la implementación en el aula, como hemos dicho, en toda su extensión, como podría ser el uso de las tecnologías, y al mismo tiempo para que el alumno lo asuma, porque no es fácil. No es fácil. Abordamos la formación del profesorado desde una perspectiva humanística, en la que los ámbitos disciplinares que intervienen en la formación son solo procedimientos y recursos que han de converger en la formación de proyectos de vida. Eso a nivel de magisterio, que es lo que estamos haciendo nosotros, orientado a la adquisición de valores y puesta en valor del servicio de la formación adquirida. Para ello, incidimos en el desarrollo de la identidad profesional del docente, considerada como el compromiso, eso es muy importante, el compromiso radical del docente con el alumnado, actualizando su formación necesaria para poder abordar precisamente ese compromiso.
Y a partir de eso y por este motivo se constituyó hace aproximadamente 2 años y pico, en el año 19, la red que te hemos dicho antes, denominada Red Iberoamericana para el Desarrollo de la Identidad Profesional Docente, la red RIDIP. Has citado dos cuestiones. La primera de ellas el respeto, la segunda el compromiso en esa perspectiva humanista. Yo supongo que en el aula, ¿verdad?, en ese sistema de comunicación que se establece entre el profesorado y el alumnado, será básico también, de alguna forma, indagar o al menos preguntarse, interrogarse acerca de cuál es la función del alumnado dentro de lo que es ese compromiso del profesorado y dentro de lo que es el propio respeto, ¿no? Tú aludías antes a la autoridad, supongo que asertividad de un profesor a la hora de labrarse, ¿verdad?, o de ganarse ese respeto por parte del alumnado. Esto es una cuestión complicada, ¿no? ¿Qué debe hacer un profesor, según tu opinión, para ganar, no voy a decir el respeto, sino en general para ganarse al alumnado? Porque una vez que te lo ganas, supongo que el alumnado te respeta, ¿no? Lo primero es respetarlo a ellos. Entonces, cuando el profesor respeta al estudiante y el alumno se siente respetado, no tiene problema. No tiene problema. Tú tienes que hacerles ver que en nuestro caso somos lo mismo que ellos van a ser el día de mañana y que todos hemos pasado por estudiantes y que cuando te metes en el mundo de la docencia tú no dejas nunca de ser estudiante. Entonces eso es muy importante. Si ellos perciben ese respeto, que tú los tratas como una persona igual que tú no eres más que ellos por el mero hecho de ser profesor, sino que eres tan humano como ellos, ellos entran inmediatamente en tu dinámica de trabajo. Y es muy fácil dar clase con ellos, porque participan, colaboran. Cuando tú, por ejemplo, una acción muy simple, que es cuando uno quiere preguntar o quiere exponer su opinión, y hay otro grupo de clase que está hablando, si tú paras a ese estudiante que quiere hablar y dices hasta que no se calle todo el mundo y no lo escuche, por respeto, eso lo agradecen y luego lo hacen igual contigo. Entonces, para que un alumno respete a un profesor, tiene el profesor que respetar primero al estudiante. Eso es fundamental. Y a partir de ahí todo es muy fácil, es muy fluido. Antes hablábamos, Rocío, sobre esos profesores que pueden de repente instaurar o de alguna forma cultivar esa vocación en el alumnado, pero asumo que también se puede dar el caso contrario, ¿no? Que el alumno de repente, a partir de una experiencia del profesor con el alumno, a partir de una lección que incluso el alumno le pueda dar al profesor, el profesor cambie de repente, ¿no? Perdón. Sí, que el profesor, digamos, algo que perciba en el alumno, alguna situación, alguna cuestión, que es el que profesor aprenda y que sea el profesor el que precisamente experimente un cambio o al menos reciba una enseñanza. Sí, pero son menos. Son casos, yo creo que menos. Porque tenemos una capacidad de superación, los profesores, y de hecho lo hemos demostrado, yo creo que lo hemos demostrado a nivel internacional en los 2 últimos años, ¿no? Con el tema de la pandemia. Yo creo que nos regeneramos. Es como decir, tenemos a lo mejor un alumno en contra o que no nos respeta, pero eso me va a dar fuerza para yo intentar que ese alumno trabaje conmigo. Entonces yo creo que eso sí puede darse. Hay casos, yo conozco algunos pero también es que tienes que ser un poco débil psicológicamente. Si eres débil psicológicamente te puede afectar demasiado y entonces puede llegar incluso a esa persona a un tema de ansiedad o un tema de depresión, en algunos casos extremos. Pero yo creo que no, que tenemos una capacidad de superación impresionante, los profesores, por una razón muy simple, porque el hecho de ser profesor implica entrega a la otra persona. Y el entregarte a la otra persona, esa dedicación, hace que tú intentes ganarte a ese estudiante.
incluirlo en tu ámbito de trabajo para que sea uno más. Pero quizás no me he expresado bien. No, a ver, entonces, que afecte negativamente al estudiante. Comportamientos ejemplares por parte de un alumno que calen hondo en el profesor y que le permitan de alguna forma cambiar su punto de vista o... Un comportamiento ejemplar. Yo había entendido no ejemplar. Al contrario. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y además eso es lo que te incentiva y te motiva mucho más. Lo que hace es querer trabajar con ese estudiante y normalmente así captamos un poco a los futuros investigadores. Los captamos así. A niveles inferiores, a niveles educativos, lo que hace es ayudarlo, le orientas, facilitas su trayectoria y en el ámbito universitario lo que intenta es decir, yo quiero a esta persona que trabaje en mi equipo. ¿Qué se hace con un alumno que constantemente interviene en clase porque tiene necesidad de expresar? ¿Esto es positivo para el resto de la clase? ¿Desmotiva a los demás porque parece que monopoliza, pues no sé, el intercambio entre profesor y alumno? ¿Cómo se le explica a los demás? ¿Cómo se le explica a este chico o chica? ¿Qué se hace? Me estás pidiendo fórmulas magistrales. Mira, vamos a ver. Depende de la intención que tenga el estudiante. Hay estudiantes que lo que quieren es sencillamente perder el tiempo. Y entonces que se pase la hora y tú des menos materia. Tú trabajes con ellos menos materia. Y luego están los que tienen una necesidad exacerbada de hacerse notar. Y luego están los que preguntan sencillamente porque tienen curiosidad. Entonces, los que tienen curiosidad, pues es intentar integrar al resto del grupo y tener una capacidad de conversación muy desarrollada, de tal manera que tú, lo que te preguntan, conduzcas hacia donde quieres realmente llevar tu trabajo en el aula. Y eso es lo que hay que hacer con esos dos, con los dos últimos. Bueno, pues si te parece hablemos, nos has comentado algo acerca de identidad profesional, hablamos sobre competencias profesionales. Bueno, pues ¿cuál es vuestra investigación, sucintamente o en síntesis, sobre ese desarrollo de competencias profesionales? ¿Cuáles son las principales y además las principales vías de desarrollo? Bueno, pues vamos a ver. Empiezo por una definición de competencia. Dice, una competencia se define como la capacitación del profesorado para llevar a cabo diversas actividades o tareas que no son rutinas, sino que requieren reflexión para ir de lo ideado a lo realizado. Y desarrollar una competencia pues demanda lógica y psicológicamente un aprendizaje significativo de la realidad disciplinar, o sea, de la ciencia que tú estés impartiendo, y desarrollo de capacidades específicas para utilizar esos conocimientos en diferentes procesos de interacción de los mismos. Ese es el valor añadido de la inteligencia, ¿vale? Imprescindible para el ejercicio de una competencia. Si no se cae en rutinas, si se cae en rutinas, se rompe la aplicación de esta competencia, ¿vale? Competencias, pues tenemos ejercicio del diálogo y capacidad de escucha para la resolución de problemas, eso como competencia dentro de lo que es la formación del profesorado. Adquisición de una formación sólida, tanto en los aspectos básicos de la ciencia como en el conocimiento, y discernimiento de cómo y cuándo utilizar un método u otro en el aula. Capacitación para vincular la teoría y la práctica docente. En caso contrario, el maestro, el profesor, el docente en general pasa del ejercicio de una ciencia práctica, la didáctica, a una práctica sin ciencia. ¿Vale? Si tú solamente aplicas, pues entonces no haces realmente una práctica docente completa, no desarrollas tu capacidad completamente. Pero a partir de la práctica sí se puede. Claro, por eso hay que ¿verdad? establecer una relación entre la práctica y la teoría, que ellos vean que lo que están viendo prácticamente tiene una vinculación teórica. Es lo mismo que si solamente trabajas teoría. Si trabajas teoría y no ven una aplicación o una relación en su contexto más próximo, no le encuentran ninguna utilidad. Si yo estudio, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Los circuitos eléctricos, pero no les explico si somos conductores, si el agua es conductor, si no se lo hago ver, pues a lo mejor puedo tener la posibilidad de un accidente en una casa.
Si yo le explico, el otro día ponía yo un ejemplo en clase, somos buenos conductores, el agua es buena conductora de la electricidad. Entonces decía, lo podemos demostrar. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en la corriente eléctrica, no voy a trabajarlo solo en plan teórico, sino que a nivel práctico para contextualizar esa teoría, para que le encuentren una aplicabilidad. Entonces, si yo resulta que no conozco eso, pues a lo mejor me ducho, estoy descalza, en el cuarto de baño hay humedad, pero no le doy mayor importancia y cojo un secador. Y hay muchísimos accidentes a nivel mundial, por ejemplo, de electrocución. Es decir, el orden se asume, ¿no? Que es teoría, después se aplica lo que es la teoría a la práctica, pero también existe ese aprendizaje inferido a partir de la práctica, ¿no? Claro, se puede utilizar de forma inductiva o deductiva, de las dos maneras. Entonces, lo importante es que se contextualice esa teoría. Si tú la contextualizas, pues estás realmente demostrando tu competencia profesional en ese campo disciplinar, en este caso la docencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces piensan que lo que están estudiando es teórico y no les sirve para nada. Muy bien, pues antes has hablado sobre, bueno, te preguntaba, ¿verdad?, sobre lo que era la adaptación docente en estos últimos años de pandemia. Hemos hablado, abuela Pluma, sobre la tecnología educativa. ¿Cuáles son vuestras consideraciones o conclusiones al respecto? Vamos a ver. Mira, en lo que es la filosofía de la ciencia, y lo tengo apuntadito porque digo, yo quiero decirlo bien, lo que es la filosofía de la ciencia y de la metodología lo denomina ciencia de lo artificial. ¿Vale? Entonces, la tecnología educativa responde a las ciencias de Internet o de diseño, o como dice la filosofía de la ciencia de lo artificial, como algo que constituye un recurso de primera magnitud. Entonces, es un recurso. Entonces, nosotros tenemos que aprender de ese recurso y saber utilizarlo. Entonces, ese recurso de primera magnitud no está lo suficientemente desarrollado. Lo estamos desarrollando nosotros. Estamos aprendiendo día a día de él. A medida que nos lo van demandando, nosotros lo desarrollamos más y aprendemos más. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en los 2 últimos años. Estaba ahí, pero no lo utilizábamos porque no existía esa demanda. Existía la presencialidad por excelencia. Cuando no existe, hemos tirado de ella, que es cuando se nos ha demandado, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que eso va unido a la deconstrucción de la didáctica. ¿Qué es eso? Pues ha dado lugar a que la metodología quede sustituida con frecuencia por las diferentes fases que comportan la definición de ambientes virtuales de aprendizaje. Y así como por los procesos que conllevan los recursos a utilizar, lo que supone la activación de rutinas y a lo sumo el desarrollo de procesos racionales para obtener información e incluso generación de conocimiento en los estudiantes, que a pesar de ello no trasciende el calificativo de medios para alcanzar la finalidad del proceso educativo, ¿vale? Entonces, se orienta a la formación integral de la persona. Eso es, bajo mi punto de vista, con respecto a lo que es la tecnología. ¿Que podemos sacarle mucho más partido? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es un proceso que nosotros lo vamos desarrollando a medida que se nos va demandando. Y en la actualidad se está demandando mucho. De ahí que exista algún miedo al haber hecho un abuso por necesidad del uso de la tecnología para, por ejemplo, impartir clases. Esto es una necesidad sobrevenida, digamos que lleva a una concienciación por parte del docente acerca de, bueno, necesito incorporarme, pero no todo el mundo se sube al tren, ¿no? Es decir, hemos estado obligados a impartir clases de esta forma, ¿no? A través de una pantalla, pero hay otras muchas cosas que a lo mejor se nos escapan, y no sé si debería haber una especie de paraguas que aunase, ¿verdad?, a todo el profesorado. Evidentemente no es una obligación, pero sí que todos deberíamos concienciarnos acerca de ello, ¿no? Y yo el primero lo digo porque es una realidad. Es una realidad, y estamos en un mundo que es digital. Y entonces nos tenemos que incorporar. También es cierto que depende de la edad que tengas.
y eso hay que comprenderlo. Cuando nosotros, Julio, yo no sé la edad que tú tienes, ni te la voy a preguntar, yo tengo muchos, pero cuando yo entré en la universidad no había ordenadores. Y cuando yo estudié tampoco, a lo mejor había uno en toda la facultad y no era el concepto y la presencia de ordenador que hoy tenemos, era diferente. Había un procesador de textos y hacías cálculos matemáticos con calculadoras programables. El primer ordenador que yo tuve era un clon y yo compré las piezas sueltas y me lo hice yo mismo, preguntando evidentemente a gente, porque yo no soy ni informática ni evidentemente ingeniera electrónica. Pero, ¿qué pasa? Que se nos ha pedido que aprendamos una vez que ya estábamos en un puesto de trabajo. Tú vas a una empresa y te exigen una cualificación. En el mundo de la docencia y de la investigación universitaria, no. Cada vez tienes que trabajar más para formarte en más campos. Y uno de ellos es el mundo digital, para aplicarlo a la docencia. Y es un mundo muy amplio. Muy amplio. El simple hecho de hacer una videollamada durante unos años, hemos tenido la facilidad de utilizar determinada aplicación asociada a Google y podías hacer grabaciones de forma gratis y tal. Ya se ha pasado ese tiempo y ya no puedes. Ya no puedes. Ahora tienes que buscar, ya que te has acostumbrado a cómo funciona, ahora tienes que buscar otros programas que te den esa misma posibilidad. Entonces, es un aprender constante. Pero no hay asignaturas de esto, por ejemplo, en magisterio, no hay... hay cursos de formación, ¿verdad? Hay una asignatura que es de tecnología, pero yo no le imparto, entonces no tengo conocimiento exactamente de qué se da. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene que ir evolucionando acorde a lo que estamos viviendo. Y eso te lo diría no solo para magisterio, sino para cualquier profesor. Claro. Para cualquier profesor. Es que es lo que te decía antes. Yo los comentarios que se oyen es que yo llevo dando clase tantos años y entonces tengo que saber y sé lo que es ser un profesor, pues no lo comparto. Habrá personas que por naturaleza, por intuición, pues se lleven muy bien con sus estudiantes, pero no han aprendido pues lo que tanto demandamos en cualquier disciplina científica, que es un vocabulario específico, rigor científico, el aplicar incluso tus cambios en el aula basándote en investigaciones. Cuando piensan en la innovación, no tiene que basarse en una investigación, pues no doy crédito, porque eso es una persona que no ha trabajado en el mundo de lo que es la formación docente o del mundo de la docencia. ¿Por qué? Pues porque la innovación parte precisamente de una investigación para dar un cambio significativo en algo que no funciona bien, y normalmente en la metodología y normalmente en los sistemas de evaluación. Entonces, si tú no investigas, realmente lo que estás aplicando son ingenios, ocurrencias. Entonces, eso ocurre también con la tecnología. En la tecnología tenemos que aprender mucho y seguiremos aprendiendo. Y a veces incluso se puede dar el caso de, tú lo decías, si algo no tiene fundamento realmente, si algo no se ha testado, en algunos casos el profesor, a través de esas invenciones, puede llegar a estar experimentando con el alumnado, lo cual en algunos casos se puede justificar a la hora de la investigación, pero no siempre, ¿no? Pero entonces no podemos llamarlo innovación. Claro. Estamos hablando de una ocurrencia, se me ha ocurrido hacer esta actividad, se me ha ocurrido cambiar esta forma de hacerlo sin ningún dato que te refute que lo estás haciendo bien. Entonces, siempre en la docencia habrá estudiantes que te aprendan y que tengan voluntad por aprender, que eso es algo que no podemos modificar los profesores, la voluntad por aprender, y habrá estudiantes que no. Entonces, de un análisis que se hace de lo que tú has hecho en el aula es cuando realmente tienes que ver qué es lo que favorece el aprendizaje en tus estudiantes. Fíjate que te voy a formular una pregunta ya llegando al final de nuestra entrevista, con un lenguaje muy de calle, ¿no? Poco académico casi podría decirte, pero es una realidad. Yo, que siempre he recelado de las matemáticas, nunca se me han dado nada bien, ahí por los pelos siempre en el instituto, pero en segundo de BUP sí que saqué sobresaliente
y bueno, aprendí en aquel momento o refrendé en aquel instante aquello que se me decía, ¿no?, en el entorno. Cada maestrillo tiene su librillo. ¿Tú crees que es así? Independientemente de la complejidad de la materia, independientemente de lo farragosa que sea. Yo creo que no podemos tener un librillo, porque los alumnos cambian, tú no, pero los estudiantes cambian y la sociedad cambia. Y no es lo mismo el estudiante de hace 10 años que el de hace 20 años que el de ahora mismo. Es que es distinto. Y de hecho se ven cambios generacionales, ¿no? Se ven unos intervalos de aproximadamente entre 3 y 5 años te cambia. Hay un salto cualitativo de la forma de ser del estudiante. Yo no sé si tú lo has observado. En tu clase existe. Entonces, puede ser que un profesor se sienta más cómodo con una forma de hacer sus clases, con una metodología que aplica. Pero eso no quiere decir que sea un librillo. Eso quiere decir que no se adapta a sus estudiantes. Y nosotros nos tenemos que adaptar al estudiante. El estudiante a nosotros, pero nosotros al estudiante. ¿Por qué? Porque va acorde con lo que nos demanda la sociedad. Y eso se trabaja, se estudia y se aprende. Sí, pero la materia es moldeable, ¿no? Es decir, yo te citaba mi caso porque siempre me ha dado pavor las matemáticas. Sin embargo, aquella profesora que yo tuve en segundo, sí que es cierto que de alguna forma hizo que yo, por primera vez en mi vida, yo creo que por última también, llegase a adorar las matemáticas. Es la empatía. Es la empatía. Cuando existe empatía entre los estudiantes y esa persona se entrega realmente de forma incondicional al estudiante y le llega, ella transmite respeto y tú abres tu mente como estudiante. Entonces la empatía es importante. Es lo mismo que si tú llegas en la misma materia y tienes a dos profesores. Un profesor que llega y tiene 30 años y un profesor que tiene 60 años. El estudiante está mucho más abierto y más sonriente y más complaciente con el profesor más joven que con el más mayor. Y con el transcurso de los días ya se van adaptando al profesor y quizás dan la vuelta en su pensamiento. ¿De qué va a depender? De esa relación que existe. Entonces la relación, lo que se llama el aspecto social, cuando estamos trabajando con los modelos de enseñanza, hay uno de los factores que se analizan, que es el aspecto social. El aspecto social es precisamente la relación que existe entre profesor y estudiante. Entonces, cuando esa relación es buena, el profesor le llega al estudiante, es mucho más fácil trabajar con él. ¿Por qué? Porque tú como profesor te pones en su situación y al ponerte en su situación, él te comprende más fácilmente. Vamos, esa es mi opinión. Bueno, pues fíjate que en definitiva y casi a modo de síntesis lo que hemos estado haciendo ha sido pivotar en torno al concepto de lo profesional, cuando se suele decir este profesor es un profesional de la materia. ¿Cómo lo definirías así sucintamente? ¿Qué es un profesional de la materia? Bueno, vamos a ver, la gente entiende que un profesor es, por regla general, la población en general, yo creo que entiende profesional de la materia como que conoce muy bien el contenido disciplinar. Desde un punto de vista universitario y a nivel de didáctica, yo diría que es aquella persona que no solo conoce su materia, sino que tiene las aptitudes con P y actitud con C para aplicar las metodologías o el conjunto de métodos más adecuados a la concepción que tiene de modelo de enseñanza. Y en el modelo de enseñanza incluyes cómo organizar el currículum, o sea, los contenidos, qué tipo de contenidos vas a trabajar, si conceptuales, procedimentales, actitudinales. Los sistemas de evaluación son muy importantes. Los sistemas de evaluación no solo te dicen si el alumno ha comprendido la materia, si lo ha aprendido significativamente, sino que te están evaluando a ti de forma directa. Parece que es indirecta, pero es directamente. Si un alumno es desorganizado, es porque tú eres desorganizado y lo has permitido. Si tú eres ordenado, por regla general, la mayoría de los estudiantes van a ser también estructurados.
Por ejemplo, el sistema de apoyo que tú utilices, tipo de material para trabajar con ello y, por supuesto, el pensamiento que tienes de cómo debes de tratar al estudiante y cómo te tiene que tratar a él. Yo creo que el conjunto de esos sistemas, de esos criterios, es lo que hace el cómo debe ser el profesor. 30 segundos para preguntarte por una cuestión que se me acaba de ocurrir a raíz de lo que acabas de comentar. El mejor feedback, el mejor método a través del cual se puede obtener retroalimentación del alumnado y que no sea evidentemente la evaluación, es decir, sobre la metodología que uno está utilizando, digamos también pues las competencias que uno demuestra como docente en clase, hasta qué punto el alumnado está a gusto o cómodo. Lo digo porque se suele decir que estas encuestas que se le pasa al alumnado, el profesor suele pensar, bueno, si le caigo mal al alumno, pues me va a puntuar bajo, independientemente de que los parámetros sean objetivos o subjetivos en este caso, ¿no? ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista? ¿El mejor qué? El mejor método para pedir esa retroalimentación, para que el alumno evalúe al profesor. Es que una cosa es la evaluación oficial. Yo cambiaría algunos de los ítems porque están muy dirigidos. Están muy dirigidos. Yo creo que no debemos de buscar esa mejor evaluación. Tenemos que ser sinceros. Entonces, la mejor manera es saber analizar qué te han respondido. En función de lo que te responden, estás viendo qué tipo de estudiantes tienes. O lo has tenido que ver antes, pero bueno, cuando ves los resultados y ves las gráficas y los tantos por cientos, te está diciendo si esos alumnos han hecho de forma consciente o no una evaluación con respecto a lo que es tu actuación como profesional. Y no siempre te encuentras eso. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Yo veo que te dicen a lo mejor, y además lo comentamos en los pasillos, es que me dice que no llego puntual a la clase y yo soy el más puntual. Dice, ¿y eso qué es? Pues es un reflejo de que a lo mejor no les gusta o no les cae bien, simplemente no les cae bien o ha hecho de cualquier manera, no saben ni dónde han puesto el 1, el 5 o el 20. Entonces yo creo que no debemos de buscar esa agradabilidad. Tenemos que buscar primero nuestra capacitación como profesionales y luego, para que el alumno te tenga en cuenta como profesor, evidentemente el respeto y la humildad. Piensa en aquellas personas que entran a clase o que yo no entro, pero bueno, imaginemos que haya alguien que entra como en plan prepotente, yo he hecho, yo soy el mejor. Creo que de partida a lo mejor te ganas a unos pocos alumnos, pero pierdes a todos los demás. Entonces, esta profesión es de entrega y de humildad, bajo mi punto de vista, y de respeto, por supuesto. Entrega, humildad y respeto, desde luego pilares básicos para la docencia. Bueno, pues Rocío Quijano López, responsable del Grupo de Investigación Curricular y Didáctica de las Ciencias Experimentales. Terminamos en punto. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Panel de Expertos y Expertas. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo, de verdad. Bueno, eso espero simplemente. Yo he transmitido lo que pienso. Y a través de estos micrófonos le mando un saludo, un abrazo a Miguel Pérez Ferra, ¿verdad? No sabía que se había jubilado. Sí. Tanto hemos compartido, ¿verdad? Conversaciones y también filias futbolísticas. Así que le mando yo también un saludo desde aquí. Un placer, Rocío. Pues muchísimas gracias a vosotros. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres en labores de Community Manager. Ha sido un verdadero placer, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, aquí. Seguiremos informando y haciendo justicia a toda la labor de los grupos de investigación de la Universidad de Jaén en Panel de Expertos y Expertas. Que sean felices. Panel de Expertos y Expertas. Embajadores de la Ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.